Listo. Ok. Entonces, son los tres primeros evangelios. ¿Y por qué se llaman sinópticos? La denominación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, ¿ya? En concreto, los de Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y al contenido. Entonces, estos 3 evangelios tienen similitud en cuanto a su narración y a su contenido, ya son similares. No sé si a ustedes les ha pasado que han leído una parábola en un evangelio y luego han encontrado la misma parábola en otro evangelio. Entonces, esto es porque así lo han escrito sus autores. Y vamos a ver un poquito más a detalle este cuadrito que habla de la correspondencia, o sea, en qué son similares estos 3 evangelios, ¿ya? Entonces, en la parte de la izquierda dice temas y al lado están los 3 libros, Mateo, Marcos y Lucas. Entre los temas, lo que se refiere a los comienzos de la vida de Jesús, recuerden que los evangelios se centran en la vida de Jesús. Entonces, por ejemplo, en la anunciación, cuando se estaba anunciando que Jesús iba a nacer, se menciona en el libro de Lucas. Luego el nacimiento de Jesús se menciona en Mateo y en Lucas. Los magos de Oriente se menciona en Mateo, la huida a Egipto también en Mateo, el niño Jesús en el templo en el libro de Lucas, y luego el bautismo de Jesús y la tentación de Jesús en el desierto se menciona en los 3 libros. Ya, entonces en esta primera parte sí hay similitud, aunque no mucha, pero sí vemos que se parecen estos evangelios. Ahora, en la segunda parte, que sería el ministerio de Jesús, aquí ya vamos a ver muchísimo más similitud de estos evangelios. Por ejemplo, cuando el ministerio de Jesús se inicia en Galilea y cuando Jesús elige a sus 12 discípulos, se ve en los 3 evangelios. Luego el Sermón del Monte se ve en Mateo y también se ve en el libro de Lucas. Luego la misión de los 12, cuando Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el evangelio, y la multiplicación de los panes y peces, que era un milagro que había hecho Jesús, también aparece en los 3 libros. Cuando Jesús camina sobre el agua, aparece en 2, en Mateo y en Marcos. Luego, cuando Pedro declara a Jesús como Cristo y cuando Jesús se transfigura, también aparece en los 3 evangelios. Estos 2 actos son algo muy resaltante, lo vemos en los 3. Cuando Pedro declara a Jesús como Cristo es cuando Jesús dice, ¿no ven? Hay algunos que dicen que yo soy maestro, que yo soy el rabí, que yo soy tal, pero ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? Y ahí Pedro responde y le dice, tú eres Jesús, el Hijo de Dios. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, este hecho aparece en los 3. Y luego la transfiguración de Jesús, cuando Jesús va, no ve, a un monte, sube con sus discípulos y ahí ven, 3 de sus discípulos ven cuando Jesús se transfigura. O sea, que su cuerpo se vuelve como en un cuerpo celestial. Y ellos pueden ver eso, incluso en esa visión, en ese acontecimiento, ven a 2 figuras más y se dice que representaban a Moisés y a Elías, ¿no? Luego, finalmente, la tercera parte de estos libros sinópticos, en cuanto a sus similitudes, ya en esta última parte es casi muy similar el contenido. Ya vemos la entrada en Jerusalén. Jesús expulsa del templo a los mercaderes. Judas decide traicionar a Jesús. La preparación de la Pascua, la última cena, el prendimiento o el arresto de Jesús, el juicio de Jesús antes de que lo crucifiquen, la crucifixión y la muerte de Jesús, la sepultura de Jesús, la resurrección de Jesús y luego Jesús se aparece a sus discípulos. Todos estos acontecimientos se encuentran en los 3 evangelios, ¿ya? Y finalmente la ascensión de Jesús al cielo, cuando da su último discurso, y luego él asciende. Esto aparece en los libros de Marcos y de Lucas.
Bien, entonces, en este cuadro vemos un resumen de lo que sería el contenido de estos 3 evangelios, de los evangelios sinópticos. Este cuadrito yo les voy a enviar al grupo de WhatsApp para que lo tengan como referencia y para cuando lo quieran estudiar a más detalle y puedan verificar si realmente esto es así, si realmente lo que dice aquí está en los 3 evangelios o está solo en 2 o está solo en 1. ¿Amén? Entonces estos son evangelios sinópticos. Algo que puedo resaltar también de estos evangelios sinópticos es que se los puede leer paralelamente. Puedes leer estos 3 evangelios paralelamente y vas a ver toda la similitud que tiene. Bien, ahora sí pasamos al cuarto libro que también habla del Evangelio de Jesús, que sería el libro de Juan. El autor de este libro es Juan. Y en este libro vamos a escuchar que Juan es el discípulo amado, bueno, vamos a leerlo, ¿no? En este caso. Y hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Quién dice que Juan es el discípulo amado? ¿No ve? Porque en algún momento nos han dicho, Juan, el discípulo amado. Pero ¿quién ha dicho que él es el discípulo amado? Y la respuesta es algo irónica, porque él mismo dice que es el discípulo amado. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 21, verso 20. Cuando hay el subtítulo, en sus Biblias, si ustedes ven, dice el discípulo amado. Y dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo, a quien amaba Jesús. ¿No ve? Ahí dice, a quien amaba Jesús. El mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, primero dice que es el discípulo a quien amaba Jesús. Luego dice que cuando estaban ellos en la última cena, Juan se había recostado al lado de Jesús. O sea, es prácticamente como si se hubiera apoyado y en su regazo estaba, ¿no ve? Ahí bien acurrucado. Y él ha sido el único que ha tenido el valor o tal vez la confianza de preguntar a Jesús, ¿y quién es el que te va a traicionar? Y Jesús responde a esa pregunta, si ustedes recuerdan, y les dice, el que me va a traicionar va a hacer esto, esto, esto. Entonces, Juan es el autor de este evangelio y también es el discípulo amado, y lo vemos en su mismo libro. Bien, en este libro de Juan, uno de los primeros datos es que ha sido escrito alrededor del año 85 después de Cristo. Jesús en este libro es presentado como el Hijo de Dios. Propósito. Dice que Juan escribe para conducir a sus lectores a una fe sólida sobre la base de las palabras y las obras de Jesús y con el propósito de que tuvieran vida en su nombre. Y ahí tenemos como referencia el capítulo 20, verso 31, que dice, pero estas, bueno, para que se entienda mejor voy a leer un verso antes, el verso 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las que están en este evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Así que aquí mismo Él nos dice que nos está escribiendo para que creamos en Jesús, para saber quién era Él y para conducirnos a una fe sólida, ¿ya? Ahora, hay algo que voy a resaltar en el libro de Juan. Los que están con sus Biblias pueden irse al capítulo 1, verso 1. Si ustedes se acuerdan, en el libro de Mateo hemos visto una genealogía larga en la que nos habla de los orígenes de Jesús, ¿no ve? Y ahí habíamos visto que se muestra la genealogía hasta Abraham y que Jesús era el cumplimiento de la promesa que se había hecho al pueblo de Israel a través de Abraham. Amén. En cambio, en el libro de Lucas, habíamos dicho que Jesús en su genealogía se ve que es desde Adán hasta Jesús. Entonces, eso es otra genealogía larga que tenemos en estos dos libros. Pero en Juan ya no tenemos genealogía, sino que en el capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era
Dios. Amén. Así que aquí está hablando de que Jesús ya existía, porque dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces aquí nos está hablando Juan desde entrada, desde su introducción, de que Jesús ya existía, de que Jesús ya estaba incluso en el momento de la creación. Y luego vemos en el capítulo 12 dice, en el 10, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquí en su introducción, Juan nos está presentando a Dios como el centro de todo, aquel que dice que es la luz verdadera, aquel que es el verbo, aquel que vino a este mundo, dice ese verbo vino a este mundo y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, en ese contexto empieza a hablar Juan, empieza a hablar directamente de la doctrina, amén. Amén. Entonces, dice que el contenido. Juan divide el ministerio de Jesús en dos grandes secciones. Los capítulos 2 al 12 ofrecen una visión de su ministerio público, mientras que los capítulos 13 al 21 relatan su ministerio privado con los discípulos. Entonces, nosotros entre los capítulos 2 al capítulo 12 vamos a ver las obras de Jesús. Ahí podemos ver el testimonio de Juan el Bautista, podemos ver los primeros discípulos de Jesús, las bodas de Canaán, cuando Jesús purifica el templo, cuando Jesús conoce a todos los hombres, Jesús y Nicodemo, por ejemplo, luego Jesús y la mujer samaritana, Jesús sana al hijo de un noble, el paralítico de Betesda. Entonces, en estos primeros capítulos, hasta el capítulo 12, vamos a ver a Jesús haciendo diferentes milagros e interactuando con diferentes personas que no necesariamente eran parte de sus discípulos, sino eran personas a quienes Jesús estaba sanando, a quienes Jesús estaba predicando. Amén. En cambio, ya desde el capítulo 13 hasta el capítulo 21, como dice ahí, dice que relata su ministerio privado con los discípulos. Entonces, a un principio habíamos dicho que Juan era el discípulo amado. Y como era el discípulo amado, tenía mucha más cercanía que los demás. Era más apegado a Jesús que los demás. Entonces Juan capaz ya ha visto muchas más cosas estando lado a lado con Jesús. Y Juan, por ejemplo, este libro de Juan registra la oración de Jesús, y eso es muy importante cuando Jesús, en el capítulo 17 del libro de Juan, vemos que Jesús ora primeramente por sus discípulos en la primera parte y luego en la segunda parte ora por toda la iglesia. En el capítulo 17 dice, por ejemplo, el verso 5, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El versículo 7 dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. El verso 9 dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Entonces ahí Jesús está encomendando al Padre a los 12 discípulos, porque dice, yo ya no voy a estar aquí, pero ellos sí se van a quedar aquí, y sé que ellos tienen que ir a predicar, tienen que ir a anunciar el mensaje. Y les dice, guárdalos. Y más abajito, en el verso 20, capítulo 17, verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces ahí ya nos involucra a toda la iglesia. Ahí claramente dice, también oro por aquellos que van a creer por el testimonio de estos 12, porque yo sé que estos 12 van a ir y van a hablar del evangelio una vez que yo no esté aquí. Entonces, por ejemplo, esta porción de la oración de Jesús no la van a encontrar en los otros evangelios, en los sinópticos, como habíamos visto. Está únicamente en este libro de Juan. Y así vamos a ir viendo hasta el final de este libro, cuando arrestan a Jesús, cuando Jesús es interrogado, Jesús está ante Pilato, cuando Pedro niega a Jesús. Y en este libro también vamos a encontrar un relato, no está solamente aquí, pero aquí encontramos, por ejemplo, cuando Jesús se aparece a sus discípulos, pero luego dice, Jesús restaura el ministerio de Pedro. Sí, no está en los otros evangelios. Esta porción también es importante. Cuando vemos que Pedro niega a Jesús delante de los soldados y demás, cuando le decían, tú eres un seguidor, y él decía, no, no soy un seguidor de él. Y le volvían a decir, pero tú eres uno de ellos porque te hemos visto. Y él decía, no, no es cierto. Y una tercera vez le dicen, pero te hemos visto, tú eres uno de ellos. Y Pedro respondía, no, yo no soy uno de ellos, no me molesten. Y ahí dice que empieza a hablar algunas palabras fuertes y se enoja. Y él jura que no es un discípulo de Jesús. Y justo después de eso, escucha el canto del gallo. Y entonces, Jesús sabe muy bien lo que ha acontecido, aunque no estaba en ese momento, no estaba al lado de Pedro, pero Jesús sabía que Pedro lo estaba negando. Entonces, Jesús lo restaura a Pedro y le hace la pregunta, Pedro, ¿tú me amas? Y le hace la pregunta 3 veces, así como él había negado a Jesús 3 veces. Y hay algo muy importante aquí en esta enseñanza. Cuando Pedro las 2 primeras veces le dice, sí, te amo, pero la tercera vez ya no le dice te amo, le dice Señor, tú lo conoces todo y tú lo sabes todo. Entonces Jesús, cada vez que Pedro le respondía algo, le decía, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas, Pedro, apacienta mis ovejas. Entonces Jesús le estaba restaurando y le estaba dando una vez más su confianza, le estaba diciendo que él, a pesar de lo que había hecho, era todavía digno de la confianza de Jesús, que todo lo que había aprendido de Jesús, él tenía que darlo. Y por eso Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y nosotros en Hechos hemos visto que el primero que empieza a predicar el Evangelio en Israel, en Jerusalén, en este caso, es Pedro. Entonces vemos que Pedro realmente ha recibido otra vez esa confianza y ha empezado a predicar el Evangelio que Jesús le había dado. Y algo que podemos ver también en el libro de Juan, cuando él está, aquí está, cuando él escribe este libro, el último versículo, el capítulo 21, verso 25, dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, de esta manera termina su libro, Juan, diciendo que podría haber escrito muchas más cosas, pero no cabrían todos los libros del mundo, es lo que él dice. Entonces, prácticamente podemos entender que él ha escrito lo más importante de la vida de Jesús. Amén. El libro de los Hechos. El libro de los Hechos también es un libro narrativo. Y este libro es la continuación del Evangelio de Lucas, ya que el autor del libro de Hechos también es Lucas, ¿ya? Entonces, cuando se ha escrito el Evangelio, tiempo después se ha escrito este libro alrededor del año 62 después de Cristo.
La obra del Espíritu Santo en la historia temprana del cristianismo es el tema principal del libro de los Hechos. El propósito. La clave para descubrir el propósito de este libro está en el primer versículo, donde Lucas da a entender que es una continuación de su evangelio. El evangelio habla de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, y los hechos de lo que el Señor resucitado continúa haciendo y enseñando a través del Espíritu Santo. Ya entonces, en su primer libro, Lucas habla de lo que Jesús ha empezado, del ministerio que Jesús ha empezado. Pero ya en este segundo libro, en los Hechos, es lo que el Señor continúa haciendo, pero a través del Espíritu Santo, porque sabemos que Jesús ya había ascendido, ¿ya? Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, ahí vemos que ese es el propósito de los que estaban quedando aquí en la tierra después de que Jesús se va. Jesús les dice que van a ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vamos a ver a los discípulos que predican precisamente en estos lugares que se menciona, en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y lo último de la tierra que representaría en esas épocas Roma, ¿ya? Entonces, el contenido dice que Hechos registra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Se refiere a los comienzos de la gran comisión de Jesús para ser discípulos en todas las naciones. Hechos 1:8 es la clave de este libro, como ya lo he leído. Este versículo no solo predice el derramamiento del Espíritu Santo y su poderoso testimonio, sino que las referencias geográficas presentan un simple bosquejo de la narración. ¿Ya? El contenido. Hechos registra la paulatina difusión del cristianismo hacia Occidente, desde Palestina hasta Italia. Así, el relato comienza en Jerusalén, entre los capítulos 1 al capítulo 7, con Pedro asumiendo el papel principal y los judíos como los que reciben el evangelio. Entonces, en estos primeros capítulos se va a hablar prácticamente del ministerio de Pedro. Como habíamos dicho hace rato, él ha sido restaurado por Jesús y empieza a predicar. De hecho, es el primero que se levanta y predica. Y vemos en estos capítulos que muchos se convierten por el mensaje que Pedro empieza a dar. Y él está en el primer lugar que se menciona, Jerusalén. Está predicando en ese lugar. Luego vamos a ver en el capítulo 7:60 la muerte de Esteban, ¿ya? Y dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Luego el capítulo 8 dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Luego el verso 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Entonces ahí aparece un segundo escenario, ya no están solamente en Jerusalén, sino que por causa de la persecución después de la muerte de Esteban, los que estaban yéndose a otras ciudades empiezan no solamente a huir por sus vidas, sino a predicar el evangelio ahí donde estaban. Y ahí es donde se ve que en Samaria se empieza a predicar el evangelio también a los gentiles. Amén. Ahí se empieza a predicar ya no solamente a los que eran judíos, sino también a los que no pertenecían al pueblo de Dios. Y eso se ve en los capítulos, del capítulo 8 hasta el capítulo 12. Finalmente, vemos la conversión de Saulo, que se llamaba así primeramente,
Y dice que ocurre durante este periodo de la historia. En el capítulo 9 vamos a ver que Saulo se convierte, tiene una visión, se le aparece el Señor y le dice, yo soy a quien tú persigues. Y bueno, el resto de la historia está ahí. Pero dice que es un acontecimiento tan importante que Lucas incluye 3 largas descripciones de este incidente. En el capítulo 9, luego en el capítulo 22 y luego en el capítulo 26. ¿Y por qué es tan importante la conversión de Saulo? Porque luego vemos que Saulo empieza a predicar el evangelio entre los gentiles y Saulo, bueno, que luego se llama Pablo, escribe muchísimas cartas y son la base para muchos de nosotros ahora por toda la doctrina que aprendemos de él. Luego dice, la sección más extensa de los Hechos se ocupa del desarrollo y expansión del ministerio entre los gentiles dirigido por Pablo. O sea que en el libro de Hechos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 28, es prácticamente el ministerio de Pablo. Y luego dice que este libro concluye con el arribo de Pablo a Roma, capital del imperio y representativa de lo último de la tierra. Entonces, se podría decir que su último lugar donde llega a predicar Pablo es en Roma, y Roma representaría para ese momento de la historia lo último de la tierra. El libro termina de una forma muy abrupta porque, según todos los indicios, Lucas había actualizado la historia y ya no había más que escribir. Entonces, hasta el momento que termina Lucas su libro de los Hechos, la historia estaba actualizada, ¿ya? Hermanos, tengo aquí menos de un minuto en el Zoom.